En lo que respecta al ámbito político, podemos decir que se han apreciado dos etapas diferenciadas en 2007. Por un lado, los primeros meses del año, que se caracterizan por la mayoría absoluta de UPN y de CDN y por el desencuentro en las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Estado. Y por otro lado, la etapa que arranca a raíz de las elecciones. Una cita en la que UPN y CDN pierden la mayoría absoluta y que coincide más o menos en el tiempo con el comunicado de ETA en el que da por finalizado el alto el fuego. Todo esto hará que cambie la situación y por todo esto en los últimos meses del año hemos asistido a un acercamiento entre el Partido Socialista y las fuerzas que integran el Gobierno de Navarra. 2007 fue año electoral y la actividad política en gran medida estuvo condicionada por una cita que marcó un antes y un después en las relaciones entre Navarra y el Estado y entre las formaciones que integran el arco parlamentario navarro. Los primeros meses del año se caracterizan por la mayoría absoluta que ostentan UPN y CDN, formaciones que integran el Gobierno de Navarra, y una oposición que reprocha insistentemente al Ejecutivo foral que desoye las peticiones de la mitad de la población. Serán meses que se caracterizan además por unas tensas relaciones entre los gobiernos de Navarra y de España, un desencuentro que especialmente viene marcado por el tema de las infraestructuras y la lucha contra ETA. Estas divergencias se pondrán de manifiesto reiteradamente, pero hay dos momentos cumbre. El primero a inicios de año durante la tercera conferencia de presidentes. Con el atentado de Barajas todavía reciente, el Partido Popular quiso incluir en el orden del día una resolución que exigía una rectificación en la política contra ETA. Zapatero zanjó el tema asegurando que aquel no era el foro adecuado para realizar esa petición. Sin embargo, algunos dirigentes le pidieron la vuelta al Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Miguel Sanz fue uno de ellos. Aquí en Navarra los grupos de la oposición le acusaron de haber actuado más como un delegado del Partido Popular que como representante de todos los navarros. Sanz lo rechazó. En ningún caso lo digo con el espíritu de faltar a la lealtad ni a ninguna otra cuestión. Pero quizá el momento más visible de ese desencuentro sea el que tuvo lugar 2 meses más tarde, la manifestación del 17 de marzo. El Gobierno de Navarra convocaba una marcha por las calles de Pamplona bajo el lema Fuero y libertad, Navarra no es negociable. La convocatoria llegaba días después de que Batasuna propusiera crear una única comunidad entre Navarra y la CAP como paso previo a la constitución de Euskal Herria. El Ejecutivo foral pedía claridad y firmeza al Gobierno de Zapatero. La manifestación tiene como objetivo pedir claridad contra el silencio del presidente del Gobierno de España. La marcha fue secundada por miles de personas. La policía foral cifró en 103.000 el número de asistentes y la delegación del gobierno en 75.000. A la cabeza de la manifestación se colocaron los representantes del Ejecutivo, así como el presidente del Parlamento foral, que por aquel entonces era Rafael Gurrea, y en segunda fila la representación del Partido Popular, encabezada por Mariano Rajoy, Acebes y Zaplana, que apoyó la marcha. A pesar de que el gobierno insistía en que la marcha no iba contra nadie, esta no fue apoyada por el resto de formaciones navarras. Consideraban que la convocatoria se sustentaba en mentiras y en una estrategia que buscaba desestabilizar al gobierno de España. Así que optaron por no secundar el llamamiento. Eso sí, la víspera de la manifestación, el Partido Socialista realizó un acto para poner de manifiesto su compromiso por Navarra. En ella se comprometía a defender el estatus institucional de Navarra como comunidad propia y diferenciada y a votar no en cualquier iniciativa de incorporación total o parcial a la CAP. Los socialistas estamos en el vigente marco constitucional y de la Lorazna y no contribuiremos, ni mucho ni poco, ni ahora ni después, a la construcción de otros proyectos políticos. El futuro de Navarra será, junto a los aspectos sociales, el tema estrella de una campaña electoral que arranca muy temprano. Por Navarra pasarán, entre otros, el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para apoyar a los candidatos navarros. A lo largo de toda la campaña, todas las miradas van a estar puestas en el Partido Socialista. Las encuestas apuntan hacia la posibilidad de que UPN y CDN puedan perder la mayoría absoluta, por lo que estas formaciones piden insistentemente a los socialistas
que aclaren si tras los comicios pactarán o no con las fuerzas nacionalistas para llegar al gobierno. El candidato socialista ni confirma ni desmiente. Asegura que su objetivo es hacer factible su proyecto. Que no es nuestra misión ni nuestra intención facilitar o ayudar a otros a llegar al gobierno de Navarra. Nuestra misión y nuestra intención no es otra que la de llevar el proyecto socialista al gobierno de Navarra. Al candidato socialista le llueven las invitaciones desde el nacionalismo y la izquierda, porque el cambio de gobierno requiere de la suma de todas las fuerzas de la oposición. Aquí hay una importante novedad, la irrupción de Nafarroa Bai en el escenario político navarro. La coalición formada por Aralar, Eusko Alkartasuna, PNV y Batzarre decide concurrir conjuntamente a las elecciones tras una primera experiencia en el ámbito estatal. Las formaciones que la integran presentan una única candidatura que estará encabezada por Patxi Zabaleta y centra la campaña en el cambio de gobierno. Para lograrlo se muestra dispuesta a realizar cesiones e incluso llega a ofrecer la presidencia a los socialistas, aun en el caso de que sea segunda fuerza. Con este panorama se llega a la noche electoral, que no hace más que confirmar las previsiones. UPN vuelve a ser la fuerza más votada, llega incluso a obtener más apoyos que nunca, pero no puede volver a revalidar junto a su socio CDN la mayoría absoluta, porque el partido de Juan Cruz allí baja de 4 a 2 parlamentarios. Nafarroa Bai por su parte se erige en segunda fuerza con 12 escaños, los mismos que obtiene el Partido Socialista, aunque con menos votos que la coalición nacionalista. Izquierda Unida por último pierde la mitad de su representación y pasa de 4 a 2 escaños. Con esto la situación queda abierta a cualquier posibilidad. UPN y CDN obtienen 24 de los 50 parlamentarios que tiene la Cámara Foral y los grupos que hasta entonces formaban la oposición 26. Desde el primer momento estaba claro que la constitución del próximo gobierno quedaba a expensas de la decisión que tomasen los socialistas, y Puras lo dijo al día siguiente. Hacer esfuerzos para darle forma a ese deseo de cambio, de todo lo cual se deduce que me vea como futuro presidente de Navarra. UPN dijo estar dispuesto a gobernar con Puras, pero nunca a cederle la presidencia, y ofreció a los socialistas gobernar en coalición. No puede dar la presidencia a quien solamente tiene el 23% de los votos. Sin cerrar ninguna puerta y sabiendo que la pelota estaba en su tejado, el Partido Socialista comienza entonces una ronda de contactos sin descartar ninguna posibilidad, aunque la opción de Nafarroa Bai e Izquierda Unida se perfila como la prioritaria, según las directrices del Comité Regional. Se suceden las reuniones y parece que hay coincidencias en un programa de gobierno conjunto, pero la elección del presidente del Parlamento supondrá un escollo importante en los encuentros. Nafarroa Bai exige a los socialistas la presidencia de la Cámara, porque los nacionalistas están dispuestos a ofrecer a Puras la presidencia del Ejecutivo. Pero no hay acuerdo y finalmente Elena Torres se hace con el cargo, y UPN con la vicepresidencia del Parlamento. Socialistas y regionalistas se intercambian los votos, y la propuesta de Nafarroa Bai se queda tan solo con los apoyos de la coalición. En ese momento Nafarroa Bai se pone firme y exige un compromiso por escrito a los socialistas en el que deben reflejar su apuesta exclusiva por configurar un gobierno de progreso con nacionalistas e Izquierda Unida. Ha llegado ya al mes de las elecciones, tiene que apostar por una o por otra. No hay ninguna más. Nada se supo de ese documento, pero pese a todo se retoman los contactos en vísperas de los Sanfermines. Los socialistas proponen un reparto de consejerías que Nafarroa Bai e Izquierda Unida rechazan. Por un lado, la formación de Puras pretende, además de obtener la presidencia, nombrar a 8 consejeros, 6 de ellos independientes. Y por otro, Nafarroa Bai se decanta por un reparto acorde a los resultados electorales. El desencuentro parece casi irreversible, pero tras el parón sanferminero se vuelven a sentar en torno a una mesa. Será la última vez. La cuerda se tensa y se rompen las negociaciones. El gobierno en minoría, formado por UPN y CDN, se erige como la opción más probable. Es la que más gusta al PSOE en Madrid.